enojados. ¿Amén? ¿Quién vive? ¡Y a su nombre! ¡Y a su pueblo! Denle un buen aplauso al Señor. ¡Aleluya! ¡Cristo vive! ¡Aleluya! Quiero invitarle que me acompañe a abrir su Biblia. Gloria a Dios. Vamos a ver el libro de Lucas, capítulo número 2, versículo del 46 al 52. El tema general, nuestro tema general es conozcamos más al Señor Jesús. Amén. Y el tema en particular de este día es ¿qué hacer cuando no sé qué hacer? Lucas capítulo 2, versículo 46 al 52. ¿Qué hacer cuando no sé qué hacer? Aleluya. Evangelio según San Lucas, capítulo número 2, versos del 42 al 46. Aleluya. Cristo vive. ¿Saben? A mí me asombra de verdad cómo Dios tiene todo planeado. Todo está en sus manos. Amén. Ya tiene Lucas capítulo 2, del verso 46 al 52. Dice la palabra en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, y sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de la inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron, y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, lo ponemos en tus manos y te pedimos, abre nuestro entendimiento. Prepara, Señor, nuestros oídos, mente y corazón para recibir tu palabra. Para que el mensaje que tú tienes para nosotros a través de tu Santo Espíritu sea vida para nosotros. Abre, Señor, nuestro entendimiento y permite, Señor, que te gustemos, que disfrutemos y que guardemos en lo más profundo de nuestro corazón esta palabra, este mensaje glorioso. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos que mientras hablas a nuestras vidas, tu Santo Espíritu se mueva con poder y con gloria, trayendo sanidad, liberación, bendición, milagros de todo tiempo, Padre. Y que tu mano poderosa se extienda a través del tiempo y del espacio, para que donde quiera que se escuche este video, esta predicación, milagros acontecerán. Que tu Espíritu Santo llegue, Señor, y supla la necesidad de todos aquellos que están hambrientos y sedientos de ti, de tu palabra. Todo aquel que quiere conocerte, todo aquel que quiere abrir su corazón, Señor, reciba una señal de tu amor y de tu misericordia. Hoy cancelamos todo lo que no es tuyo y te pedimos toma el control. Toma el control de los niños, del bebé, toma el control, Señor, de todos los que estamos aquí. Todo lo que no es tuyo, lo mandamos fuera en el nombre de Jesús. Amén. ¿Quién vive? Tome su asiento. Mira, dice la palabra de Dios, aleluya, que cuando María y José cada año subían al templo para llevar su ofrenda en las fiestas. Era una fiesta grande y llevaban a Jesús. Lo empezaron a llevar desde que el niño cumplió 40 días. Amén. Desde los 40 días empezaron a llevar al niño Jesús al templo. Pero dice la Escritura, gloria a Dios, que en una ocasión, dice, el niño cumplió 12 años. Óigame bien, a partir de los 12 años en adelante, el niño judío lo consideraban mayor. Él cumplía su mayoría de edad a los 12 años. Aquí en México es hasta los 18 años. Hay otros países que la mayoría de edad es a los 19 o a los 20 años, 21 en Estados Unidos. Pero allá en Jerusalén, en Israel, en aquellos tiempos de la Biblia, a los 12 años, un niño era considerado ya como un adulto. ¿Amén? A partir de ese día, el niño podía comenzar a conocer la palabra de Dios. Antes no.
Antes no, porque era un niño y el judío no le gusta que la palabra de Dios sea burlada. Y decía, no le voy a dar la palabra de Dios a los niños. Amén. Hasta que cumpla 12 años, hasta que ya tenga uso de conciencia. Amén. Amén. Dice en el verso 41, iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supieran José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y la buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándolo. Mire, yo creo que principalmente María estaba desesperada. Hoy en el testimonio de la hermanita Tela nos decía, yo clamé a Dios por ese joven como una madre. Amén. Amén. Una madre clama por sus hijos con desesperación, con lágrimas, con angustia. Amén. Una madre clama por sus hijos porque los ama y no quiere que nada malo le suceda. Sí, amén. Y yo creo que María, cuando se dio cuenta que no iba Jesús, un niño que apenas estaba cumpliendo 12 años, María se angustió en su corazón. Y yo creo que María tuvo miedo y entonces empezó a buscarlos entre toda la compañía. Iban todos los del pueblo. Imagínense un pueblo que había ido un camino de 50 kilómetros aproximadamente caminando para ir a alabar a Dios, para ir a llevar sus sacrificios, su ofrenda. Amén. Y como no lo vieron, como no iba entre ellos, se angustió más María. Y yo creo que María le dijo, José, vamos a regresarnos, vamos a buscar a mi hijo, vamos a buscar a mi primogénito. Amén. Y María tenía ese temor, esa angustia. Mire, déjeme decirle, en Jerusalén, ahí llegaban de muchas partes del mundo, de muchas, judíos de todo el mundo. Dice el libro de aleluya, Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, dice, llegaban judíos de todo el mundo. Amén. Venían de España, de Asia, de Rusia, de África, venían de todo el mundo, porque venían a alabar, venían a adorar a su Dios. Amén. Amén. Imagínense que alguien haya visto un niño lleno de gracia y no encontraron a su mamá, a su papá. Vente, te llevamos, te adoptamos. María estaba angustiada en su corazón. María, yo creo, iba llorando, iba desesperada. Y dice la palabra de Dios que su desesperación no duró poco. Un día de camino, los días que anduvieron buscándolo entre los vecinos, y luego se regresaron y no lo encontraron pronto. Miren, dice la palabra. Dice el verso 46. Y aconteció que 3 días después, un día de camino, lo empezaron a buscar, no lo encontraron, se regresaron. Cuando se regresaron, 3 días después de estarlo buscando en el templo. ¿Se imaginan la angustia de la mujer? Dice, 3 días después lo hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, sentado en medio de los sacerdotes, sentado Jesús en medio de los maestros, de los escribas. Y cuando lo vieron, María corrió, yo creo, a abrazarlo. Yo creo que le dio un abrazo, un beso, y le dijo, hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Hemos estado sufriendo, te hemos buscado con angustia, con desesperación. Amén. Pero Jesús, con toda la calma, le dijo, madre, ¿qué no sabías que en las cosas de mi Padre, en los negocios de mi Padre, me es necesario estar? Amén. Mire, el Señor Jesús, el niño Jesús, ya sabía. Lo he declarado, no sabía todo. No lo sabía todo. Pero sabía que él era alguien especial. Amén. Él lo sabía. Dice la palabra de Dios, verso 47. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Y cuando le vieron se sorprendieron y le dijo su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho así? Y aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía, oiga, repítalo conmigo.
Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. Amén. Miren, el niño Jesús crecía en sabiduría. O sea que no lo sabía todo. Cada día el Espíritu Santo le iba revelando nuevas cosas. Amén. Cada día le iba enseñando. Crecía en sabiduría. También crecía en estatura. Pero también crecía en gracia delante de Dios. Amén. Quiero que veamos, gloria a Dios, cómo el Señor Jesús sabía quién era, ya lo sabía, sabía lo que tenía que hacer, ya lo sabía. Oiga, ¿cuántos años tenía el Señor Jesús o el niño Jesús cuando lo perdieron su papá y su mamá? 12 años. Pregunto, ¿usted sabe qué hizo el Señor Jesús o el niño Jesús de los 12 años? Oiga, de los 12 años hasta los 30 años. No, la Biblia no lo dice. La Biblia no nos enseña qué hizo el Señor Jesús. Hace muchos años escuché a un hombre que me dijo, Jesús se fue a Egipto y se fue a Arabia a estudiar con los sabios, con los monjes. Yo le dije, ¿de dónde te sacaste esta carta? ¿De qué mala te la sacaste? La Biblia no lo dice. ¿Amén? Y si la Biblia no lo dice, perdóname, pero yo no puedo respaldar lo que tú dices. No te lo puedo creer. Amén. Amén. Mire, Jesús, dice aquí, estaba sujeto a sus padres. Sujeto a sus padres. No eran unos padres ricos, no. No lo podían mandar con los hombres más sabios para enseñarle a leer y escribir, no. Saulo de Tarso sí tenía una familia rica. Saulo de Tarso estudió a los pies de Gamaliel, el hombre más inteligente, el hombre más brillante en su tiempo. Pero María y José no eran ricos. Ellos se mantenían con el trabajo diario. ¿Amén? Y cuando José murió, la Biblia tampoco nos lo dice, entonces Jesús, el joven Jesús, tomó el puesto de su padre y tomó la responsabilidad de su padre. Amén. Jesús empezó a trabajar en la carpintería de su padre. Jesús, lo hemos dicho, se iba al monte y sembraba árboles y cortaba árboles y hacía las tablas, y el Señor Jesús venía cargando esas tablas hasta el pueblo, y el Señor Jesús hacía las labores que tuviera que hacer. Se sometió al trabajo. Amén. Dice el verso 52, verso 51, y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Estaba sujeto. Amén. Amén. Pero quiero volver a esto. Si Jesús, el niño Jesús, a los 12 años, ya sabía que en las cosas y en los negocios de su padre le era necesario estar, ¿qué pasó de los 12 años a los 30 años? 18 años. 18 años de espera. 18 años que Jesús sabía que tenía que hacer algo, pero no había empezado. No lo hacía. La Biblia no nos habla de ningún milagro de Jesús hasta después de que fue bautizado. Imagínense la angustia. Imagínense, yo no sé usted, pero imagínense, Dios me llamó para predicar su palabra. Sí, pero ahí estás parado, estás sentado. Oye, es que yo sé que yo tengo un llamado de parte de Dios. Sí, pero no has empezado, ahí estás. Pero es que yo tengo que empezar. Sí, ¿cuándo vas a empezar y cómo lo vas a hacer? No depende de ti, sino depende de Dios. Dios tiene en su sola potestad los tiempos y las sazones. Amén, gloria a Dios. Quiero que analicemos esto. Imagínese usted que aquí en Yautepec, bueno, de hecho sí hay, ¿verdad? Hay mucho problema, hay mucha maldad. Imagínese que usted sabe que usted puede hacer algo por Yautepec. Usted sabe que puede hacer algo por su pueblo. Amén. Digo amén. Amén. ¿Cuándo va a empezar a hacerlo? ¿Cuándo se va a levantar? ¿Cuándo lo va a hacer? Hace años, muchos años, se decía que en México se iba a levantar una guerrilla, se iba a levantar una protesta por los malos dominantes.
Y se levantó un ejército allá por el sur llamado Ejército Zapatista de Liberación Nacional, ¿verdad? Y decían que en todo el país tenían seguidores, pero no se levantaron. Hubo algunas manifestaciones, pero no hubo tanto como decían. Amén. No hubo esa guerra, gloria a Dios, de una nueva independencia. Mire, muchas veces hay dirigentes que saben lo que tienen que hacer, pero no lo hacen. Y yo creo que Jesús sabía, yo voy a ser el Salvador del mundo. Yo estoy viendo que aquellos ancianitos no tienen para comer. Yo estoy viendo que aquel joven se está perdiendo en el pecado, en las drogas. Yo creo que Jesús decía, aquella madre está clamando por sus hijos y todavía no puedo ir a hacer nada. Jesús tenía 12 años cuando él entendió su llamado, su ministerio, pero Jesús no empezó a hacerlo porque no era el tiempo de Dios. Amén. Pero yo creo que en su corazón había dolor. Él veía a los ancianos, él veía a los huérfanos, él veía a los hambrientos, él veía a los leprosos, él veía a los ciegos, él veía a los mudos, los cojos, y Jesús sentía la necesidad de comenzar su ministerio, pero no empezó. No era el tiempo del Señor. Mira, a ti te ha pasado lo mismo. A veces dices, ¿cuándo me voy a levantar? ¿Cuándo voy a salir de este problema? ¿Cuándo mis deudas se van a acabar? ¿Cuándo voy a ser sano de esta enfermedad? ¿Cuándo voy a tener libertad? Y yo creo que tú tienes ese deseo de ser libre. Y tienes ese deseo de tener una libertad financiera. Y tienes deseo de prosperar, de que tus problemas se terminen. Mira, te lo voy a poner más fácil. Tú tienes deseos de que tu familiar, ese familiar que está postrado en cama, o ese familiar que está lleno de maldición, tú quieres que sea libre. Pero ¿qué hago? Yo creo que el Señor Jesús también se preguntaba, Señor, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Sé quién soy. Sé que me mandaste para traer liberación, para traer sanidad, para traer bendición. Pero ¿cuándo? ¿Cómo? ¿En qué momento voy a empezar? Nuestro tema hoy se titula ¿qué hacer cuando no sé qué hacer? ¿Qué debo hacer cuando no sé qué hacer? ¿Tú tienes una deuda? ¿Qué debo hacer si no sé qué hacer? ¿Tienes una enfermedad? ¿Hay una maldición sobre tu vida, sobre tus hijos? ¿Qué hacer cuando no sé qué hacer? Tengo muchos problemas en mi negocio. ¿Qué hacer cuando no sé qué hacer? ¿Sabe? A mí me pasó. Y yo no testifiqué ese rato. Llegó el momento en que yo no supe qué hacer. Yo me sentí frustrado. Yo decía, soy un inútil, soy un fracaso. No he podido mantener una familia. No pude mantener a mis hijas unidas. No pude. Menos pude con mi economía. No pude. Y tuve que reconocerlo. Y tuve que decirle, Padre, no puedo. Soy un fracaso. Perdóname y ayúdame. Me tuve que rendir delante de Él. Gloria a Dios. Te voy a decir algo. Muchos hermanos en muchas congregaciones en todo el mundo dicen, es que yo estoy sufriendo como Job. Job fue probado en sus bienes, en su familia y en su propia persona. Yo estoy siendo probado, es bíblico, estoy siendo probado como Job. Sí, hermano, pero Job no dilató meses, no dilató años como tú con ese problema, ¿eh? Job tal vez una semana, y yo creo 40 días, porque es el tiempo que bíblicamente el Señor respondía. Amén. Y Job salió de sus problemas, de su enfermedad, y Job fue bendecido y tuvo 4 veces más de lo que había tenido. Porque Dios es amor y su misericordia suplió. Amén. Porque Dios escucha nuestro ruego, nuestra oración. Él tiene propósitos. Pero miren, muchos no saben qué hacer. ¿Qué hacer cuando no sé qué hacer? ¿Qué hago cuando no sé qué hacer? No sé cómo hacerlo. ¿Qué hago? Conozcamos más al Señor Jesús. ¿Qué hizo el Señor Jesús? En esos 18 años de espera para que empezara su ministerio, ¿qué hizo el Señor Jesús? Fue sujeto a sus padres. Era un joven de respeto, de trabajo, de honor. ¿Por qué digo eso?
Porque cuando el Señor Jesús fue llamado al ministerio y el Señor Jesús entró en la sinagoga ahí en su ciudad, en su pueblo natal, dice la Biblia que entonces el Señor Jesús le fue dado un rollo para que leyera la palabra en ese día. Y ese día que el Señor Jesús tomó el rollo, era el rollo precisamente del libro del profeta Isaías. Amén. Y el Señor leyó en la palabra, Isaías capítulo 60. El Espíritu del Señor está sobre mí. Y cuando el Señor Jesús lo declaró, lo dijo con tanta fe, lo dijo con tanta certeza, con tanta seguridad. Dice que todos se quedaron sorprendidos, tenían los ojos cuadrados como plato y decían, no cabe duda que este joven, Jesús, el hijo de María, aquí está María su madre, ahí están sus hermanos y sus hermanas, no cabe duda que él es un joven íntegro. Amén. Amén. Lo conocemos su testimonio, no tenemos nada que reclamar. ¿Qué hizo entonces el Señor Jesús? Se sometió. Y número 2, lo leímos, crecía en sabiduría, también en años y en gracia delante de Dios. Amén. Tú tienes que aprender a crecer en sabiduría, tienes que aprender a crecer en gracia delante de Dios. Si es cierto que vas a crecer en años, porque eso no nos perdonan, ¿amén? Amén. Cada día nos volvemos más viejitos, pero a pesar de más viejitos, el Señor nos va rejuveneciendo, así que no se preocupe por los años. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Miren lo que dice Lucas capítulo 4, versículos del 1 al 3. Ahí mismo, capítulo 4, versículos del 1 al 3. Estamos en el libro de Lucas. Dice el Señor, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días. Y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasando los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Jesús respondiéndole le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Sabe hasta dónde llegó la obediencia de Jesús? ¿Sabe hasta dónde llegó esa sumisión del Señor Jesús? Hasta bautizarse. Lo hizo con respeto y lo hizo en humildad. Juan el Bautista decía, miren, detrás de mí viene uno que es más grande que yo, él es primero que yo, y él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Aleluya. Decía, yo solamente los bautizo con agua para que se arrepientan, que se laven de sus pecados, pero él nos va a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Y yo creo que toda la gente estaba emocionada. ¿Va a venir alguien que nos va a bautizar así? Bueno, por lo pronto nos bautizamos en el bautismo de Juan. Y cuando de repente el Espíritu le dice a Juan el Bautista, voltea para atrás, ahí está el Cordero de Dios, ahí está Jesús, el de Nazaret, el hijo de María, de José el carpintero, él es el Cordero de Dios. Dice la Biblia que Juan el Bautista no lo conocía, pero cuando el Espíritu Santo le trajo esa revelación, Juan el Bautista dijo, miren, aquí está el que yo les decía, él es antes que yo, él es primero que yo, él es más grande que yo, él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Y se acerca al Señor Jesús y le dice, Juan, vengo a que me bautices. Y Juan dice, no, tú eres más grande, tú eres primero, tú eres el Cordero que quita el pecado del mundo, yo necesito que tú me bautices. Y tú vienes a mí. Pero el Señor Jesús le contesta, deja que hagamos así, porque nos conviene cumplir toda la Escritura. Mira, el Señor Jesús conocía la Escritura. Tenemos que cumplir la Escritura. Eso es lo que el Señor nos enseña. Primero tienes que esperar el tiempo de Dios. Y número 2, tienes que llenarte de Él y buscar a ella gracia delante de sus ojos. Número 3, tú tienes que esperar su tiempo. Amén. Dice aquí que Jesús, cuando fue bautizado, cuando subió de las aguas, dice que entonces el Espíritu Santo sopló en él y lo impulsó al desierto. Lo llevó para orar, para ayunar por 40 días y 40 noches. ¿Y nada más eso? No, también para que fuera probado, para que fuera tentado por el enemigo. Pero ¿sabes cómo vas a recibir esos envíos?
¿Viste esos embates del diablo? Con el conocimiento de la palabra de Dios y con la llenura del Espíritu Santo. No puedes pelear por ti solo. No puedes defenderte con tus propias fuerzas. Necesitas del Espíritu de Dios y necesitas del conocimiento de la palabra. Amén. Tiene que haber palabra en tu vida. ¿Sabes? Yo lo he dicho muchas veces. Hay momentos en que yo traigo un tema. Me ha pasado. Yo traigo mi tema, yo lo tengo estudiado. Y sin embargo, al momento el Espíritu Santo me dice, esto no. Esto no. Y Él me da lo que Él quiere. Amén. Un tiempo yo dije, Señor, al fin y al cabo tú me das lo que tú quieres, no voy a preparar nada. Ay, qué cómodo, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo me enseñó algo. Tienes que leer, tienes que estudiar, tienes que comer mi palabra. Amén. Tienes que comer mi palabra, dice el Espíritu Santo, porque yo te voy a dar lo que tienes que hablar de lo mismo que ya está dentro de ti. Amén. De lo mismo que tú ya aprendiste, de lo mismo que tú ya estudiaste, de lo mismo que yo te he revelado, de eso vas a hablar, porque yo voy a ponerlo en tu boca. Amén. Pero no te lo voy a dar de por allá de las nubes, te lo voy a dar de lo que tienes adentro. Amén. Si la palabra de Dios está en tu corazón, de ahí va a tomar el Espíritu Santo la palabra para que tú la sueltes. Amén. Amén. Repito, así como decía el hermano Gabriel, le prediqué a una persona y yo no sé de dónde salieron tantas palabras de mi boca. Yo no sé de dónde conocí tanto. Pero las personas fueron contristadas, lloraron y recibieron a Cristo como su Salvador. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces lo que tenemos que hacer es someternos. Lucas capítulo 4, versículos 14 y 15. Aleluya. Dice la palabra. Salud. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra alrededor y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Amén, gloria a Dios. ¿Cómo que el Señor Jesús era glorificado? Recuerde, el Señor Jesús tenía un cuerpo como el tuyo y como el mío. El Señor Jesús no volaba. Amén. El Señor Jesús no hacía magia. El Señor Jesús era un cuerpo como el tuyo y como el mío. ¿Cómo entonces el Señor Jesús era glorificado por todos? ¿Le admiraban? Este era admirado, era reconocido y era bendecido. Amén. Eso quiere decir glorificar. Cuando nosotros decimos, mira, vamos a glorificar el nombre del Señor, es que vamos a reconocerlo, vamos a alabarlo, vamos a loarlo. Amén. Loar es glorificar, es reconocer, es alabar. Amén. Eso es lo que tenemos que hacer. Y eso es lo que le pasaba al Señor Jesús. Oye, ¿por qué Jesús volvió del desierto en el poder del Espíritu? ¿Cómo está eso? Porque antes de que el Señor Jesús fuera bautizado y lleno del Espíritu Santo, dijimos, Él no hacía milagros, Él no hacía señales, no hacía sanidades divinas. Cuando el Señor Jesús volvió en el poder del Espíritu, ahora dice que el poder salía de Él. ¿Recuerda usted aquel texto en donde una mujer que había sido atormentada por 12 años, flujo de sangre, dice, había gastado todo lo que tenía, en médicos, en curanderos, dice, y no sanaba, antes me iba peor. Sí, amén. Ella pensó, ella dijo dentro de sí, si yo tocare tan solo el borde de los mantos de Jesús, seré salva. Y ella como pudo llegó y tomó el borde del vestido del Señor Jesús. En ese momento el Señor Jesús se detuvo, iba caminando, mucha gente alrededor de él, muchos apretándolo, muchos tal vez hasta pisando sus piecitos. El Señor iba caminando y de repente el Señor se detiene y dice, ¿quién me ha tocado? Sí, amén. Todos voltean, ¿qué? Todos queridos ser salvos te tocan, todos quieren saludarte, tú eres el Maestro, el Mesías, todos te quieren tocar. Sí, Le amén. dijeron sus discípulos, Maestro, todo el mundo te aprieta y tú preguntas, ¿quién me ha tocado? ¿Cómo? Pero el Señor Jesús dijo, no, alguien me ha tocado con fe, porque poder salió de mí. Sí, amén. Poder de sanidad, poder de salvación, poder de perdón, poder de liberación ha salido de mí. Amén, gloria a Dios. Amén. En ese poder regresó el Señor.
ya el poder, la gracia, la gloria del Espíritu Santo. ¿Amén? Amén. Dice, y todo el mundo lo glorificaba. Oh, este es el Mesías. Unos decían, sí, es el hijo de María, de José el carpintero. Sí, sabemos que él fue un joven, mira, íntegro, honorable, trabajador. Amén. Amén. Todo el mundo lo glorificaba. Dice, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. ¿Qué hacer cuando no sé qué hacer? ¿Qué hacer cuando no sé qué hacer? El Señor Jesús supo, tuvo la paciencia, amén, tuvo la paciencia, tuvo la sabiduría para esperar el momento idóneo. Imagínate 18 años esperando, 18 años diciendo, Señor, yo sé que tú me mandaste para salvar al mundo, pero ¿cuándo voy a empezar? ¿Cómo voy a empezar? Señor, yo sé que tú me llamaste, yo sé que tú me enviaste, yo sé que tú eres mi Padre, pero ¿cuándo voy a empezar? Mira, Padre, ahí hay unos necesitados, ahí hay unos jóvenes que se están drogando y necesitan de tu salvación, necesitan de tu amor. ¿Cuándo voy a empezar mi obra? ¿Cómo la voy a empezar? Amén. Sí, amén. Igual que tú y que yo se preguntaba al Señor Jesús. Aleluya. Mire versículos 18 al 21. Cuando Jesús llega a Nazaret, a su tierra, no su tierra natal, sino la tierra donde él se crió. Vamos a leer desde el 16. Dice, vino a Nazaret donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a la costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuando me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Amén. Amén. ¿Cuántos años tenía el Señor Jesús? 30 años. Todos lo conocían, sabían quién era Él. Amén. Ahí estaban sus vecinos, los que viven enfrente, los que andaban jugando con Él cuando era niño. Mire cómo dice más adelante. Aleluya. Verso 22. Y todos daban buen testimonio de Él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían, ¿no es este el hijo de José? Amén. ¿No es este el que conocemos? Pero daban buen testimonio de Él. Amén. Y yo te pregunto, ¿tú también tienes delante de toda la gente un buen testimonio? Yo sé que venimos del lodo, yo sé que venimos de un lugar caído, yo lo sé. Yo fui un vil pecador, sigo siendo pecador, pero yo no sigo haciendo los mismos pecados que hacía antes. Amén. Digo, amén. Antes era yo vil, menospreciado, miserable, y quisiera yo decir muchas palabras, pero suenan a grosería. Eso era yo. Pero de ahí me sacó el Señor. Y mire, ¿sabe qué es lo que me llena de orgullo? Me llena de orgullo, me llena de satisfacción. Cuando el Señor me dio el ministerio, me dio el pastorado, cuando Dios me regaló el pastorado, yo le doy gracias a Dios. Llegó un varón el hermanito de Cadereyta, Nuevo León. Fíjense, desde Cadereyta, Nuevo León vino un pastor aquí. Yo estaba con mi pastora. Yo era un integrante como ustedes. Y terminando el culto, terminando de predicar, empezó a despedirse de todos. Dios le bendiga, hermanito, Dios le bendiga, hermanita, Dios le bendiga, hermanito, Dios le bendiga. Y cuando yo conmigo me dijo, Dios le bendiga, pastor. Le dije, no, hermano, yo no soy el pastor. Ella es mi pastora, ella es mi pastora. Yo soy una oveja nada más. Le dijo, no, el Espíritu Santo dice que usted es pastor. Dios le bendiga, pastor. Gloria a Dios. Le dije, no, hermano, no. Ella es mi pastora. Ella es mi pastora. Y me dijo, tiene usted razón,
dice el Señor, usted no es un pastor, usted es un reverendo. Así me dijo, usted es un reverendo. ¿Sabe? Me sentí humilde y le di gracias a Dios, porque siento yo como había sido, Él tuvo misericordia de mí. Amén. Pero quiero decirle algo más. Nunca esperé, nunca me imaginé todo lo que Dios ha hecho en mi vida a partir de entonces. Yo le decía a mi esposa, cuando nos dieron el pastorado en San Juan del Río, Querétaro, yo le decía, amor, no me siento grande. Oiga, no me siento grande, no me siento superior a nadie, no, pero siento que voy flotando. Cuando yo camino, siento que voy flotando. De verdad. Yo siento que ángeles vienen aquí conmigo, yo siento que ángeles me guardan. Gloria a Dios. De verdad. Oiga, y he visto milagros, muchos milagros que Dios ha hecho. Yo los he visto. Amén. Y yo le doy gloria a Dios. Amén. Amén. Pero sobre todo le doy gloria a Dios, porque desde que Dios me llamó para el pastorado, oiga, a veces voy caminando, mire, los coches se paran para darme el paso. Amén. Gloria a Dios. A veces voy manejando y los coches se detienen para que pase yo primero. Gloria a Dios. Oiga, una vez un varón llegó a verme y me dijo, oiga, yo lo conozco. Me dijo, yo lo conozco, pero quiero pedirle un favor. Quiero pedirle que le pida a esa persona que me pague mi dinero. Pídale que me pague mi dinero. Digo, yo no tengo nada que ver ahí. Y me dijo, es que yo lo conozco a usted. Yo sé que usted es un hombre que va bien delante de Dios. Yo sé que usted está bien delante de Dios. Dígale que me pague. Yo he escuchado personas que a mí me llenan de orgullo, de satisfacción, pero me hace humilde, que han dicho, yo sé que usted está bien delante de Dios. Una vez mi hermano me dijo, oye hermano, mi nieto se cayó y se fracturó el brazo, lo van a operar, ahorita de urgencia lo trajimos al hospital, lo van a operar. Dijo, pero yo quiero pedirte que tú le ruegues a Dios, que le pidas a Dios que salga bien de su operación, porque tú estás más cerca de Dios. Amén. Y sí lo hice, gloria a Dios. Y el niño salió bien, gracias a Dios. El niño está bien, gracias a Dios. Me da gusto, me llena de orgullo, pero también digo, me hace más humilde saber que Dios sí escucha. Amén. Dice aquí la Biblia que la gente decía de Jesús, oiga, la gente decía del Señor Jesús, Él es Jesús, lo conocemos, ahí está María su madre, ahí están sus hermanos y sus hermanas, Él es hijo de José, lo sabemos. Sí. Y todos daban buen testimonio de Él. Oye, ¿qué hacer cuando no sé qué hacer? Tengo un buen testimonio para que todo el mundo hable bien de ti, pero sobre todo para que Dios sea el que se encargue de tu vida. Amén. Leímos hoy, gloria a Dios, el Salmo número 86. Salmo número 86, versículo número 11. Dice la palabra de Dios. Enséñame, oh Jehová, tu camino. Enséñame, oh Jehová, tu camino. Caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Afirma mi corazón para que yo aprenda a respetar, a tener temor de tu nombre. Amén. Pero enséñame tu camino. ¿Qué hacer cuando no sé qué hacer? Cuando se te cerraron las puertas, cuando se te cerraron los créditos. ¿Qué hacer cuando no sé qué hacer? Tengo que pagar, pero no sé de dónde voy a sacar. ¿Qué tengo que hacer? Clama a Dios. Ríndete delante del Señor. Eso es lo que hizo Jesús. Ríndete, sujétate a su voluntad. Él va a pagar tu deuda. Él pagó mis deudas. Amén. Gloria a Él Dios. pagó deudas de muchos de los que estamos aquí. Dinero que debíamos. Dios las pagó. Amén. ¿Qué hacer cuando no sé qué hacer? Oh Señor, mi familia está en el hospital, está gravemente atormentado, está en la línea de la muerte. ¿Qué hago? Sujétate a Dios. Humíllate y dile, Señor, yo no puedo hacer nada, pero para ti nada es imposible. Amén.
Él se va a glorificar. Mira, si la gente te glorifica, oye, si la gente te glorifica, si la gente dice, ay, la hermanita Mari tiene buen testimonio, yo la conozco, nunca se mete en problemas, nunca se mete en chisme, la hermanita Mari siempre habla, y cada vez que ella habla textos de la Biblia, ella predica la palabra, ella testifica, ella está evangelizando. Oye, la gente la glorifica, la gente, imagínate Dios cómo no la va a glorificar. Mira, el Señor dice, mi hijita Mirna, yo la conozco, ella ora en el Espíritu, es sensible, ella puede sentir cuando mi Espíritu llega, cuando la toca, ella obedece. Si yo le digo, ve y ora por este hermano, por aquel, ella obedece. Oye, si los hombres vemos y respetamos el ministerio de la hermanita y honramos su ministerio y glorificamos su vida delante de Dios, imagínense qué no hará Dios con ella. Amén. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué hacer cuando no sé qué hacer? Lo mismo que hizo Jesús. Esperar el tiempo en humildad. Amén. En humildad. Dedicarle su vida a su corazón. Amén. ¿Tiene usted un problema en esta hora? ¿Tiene usted una necesidad? ¿Tiene usted una lucha, una deuda? Escúcheme, ¿tiene usted un problema, una necesidad? Le invito a que en esta hora le diga, Señor, no sé qué hacer. Póngase de pie. Y dígale, Señor mío, no sé qué hacer. No sé qué hacer. Tengo una deuda, Padre, y no tengo dinero para pagar. Dígale, no sé qué hacer. Dígale en esta hora, no sé qué hacer. Pero en esta hora, Señor, me rindo delante de ti. Reconozco que yo no puedo. Dígale, reconozco que con mis propias fuerzas no voy a lograr nada. Dígale, Señor, pero hoy vengo delante del trono de tu gracia. Hoy vengo delante de tu presencia. Hoy quiero pedirte, Padre, que tú abras un camino delante de mí. Quiero pedirte que tú me enseñes, que tú ilumines mi camino. Dígale, quiero pedirte, Señor, que me enseñes, oh Jehová, tu camino. Y caminaré yo en tu verdad. Dígale, y caminaré yo en tu verdad, conforme a tu voluntad. Sé que tú tienes en tu sola potestad los tiempos y las sazones. Dígale, yo lo sé. Y aquí estoy, Señor, dispuesto. Solamente te pido, Señor, afirma mi fe. Ayuda mi fe. Ayúdame, Señor. Aquí estoy. No importa el tiempo que tenga que esperar, yo sé que tú no me vas a dejar sin comer. Yo sé que si a los pajaritos que no siembran y no recogen en graneros, tú los sustentas, yo sé que a mí me vas a sustentar. Y a mi familia la vas a sustentar. Nos vas a dar todo lo que necesitemos conforme a tus riquezas y gloria. Pero dígale, yo me rindo a ti, Señor. Yo me rindo a ti. En humildad. Reconozco, Padre, que yo solo no puedo. Soy un fracaso. Soy un necesitado. Soy un menesteroso. Te necesito, Señor. Dígale, te necesito. Necesito de ti. Necesito de ti.